Vamos a ver ahora ejercicios de la ley de la gravitación universal. En este caso me interesa saber y conocer que ustedes puedan elaborarlos o desarrollarlos con apoyo de su calculadora. Para ello necesitan ustedes una calculadora científica. Por ello les dejé un enlace en el grupo para que puedan ver la forma de cómo la pueden configurar y de cómo se puede expresar este tipo de actividades. Este primer ejercicio viene combinado, números naturales con notación científica. Entonces, vamos a ver cómo se desarrolla y cómo se expresa en la calculadora. Tenemos el ejercicio 1 que dice, ¿cuál es el valor de la fuerza gravitacional que hay entre una pareja de novios, cuya distancia de separación es de 1 metro, si ella tiene una masa de 55 kilos y él 70 kilos? Como paso número 1, ustedes tienen que identificar los datos. Para esta actividad vamos a ocupar la fórmula F es igual a G, que es la gravedad, que multiplica a dos masas, M1 y M2, y se divide la distancia al cuadrado. Entonces, ¿qué vamos a detectar en esta actividad? La fuerza gravitacional. Nos está preguntando cuál es el valor de la fuerza gravitacional. Entre los datos que vamos a colocar en nuestra actividad, la F lleva un signo de interrogación, una distancia de separación de 1 metro, seguido de la letra D minúscula, 1 metro, 1M, y hay dos personas, una pareja de novios, uno pesa 55 kilos, pesa la chica, y el muchacho 70 kilos. Entonces, como masa 1 detectamos 55 kilos y masa 2, 70 kilos. Y tenemos una constante que es de gravedad, que es 6.67 por 10 a la menos 11. Entonces, ocupamos o colocamos la fórmula, F es igual a G, que multiplica a ambas masas y se tiene que dividir la distancia al cuadrado, la fórmula. Recuerden también este procedimiento, este orden que llevamos, para que cuando ustedes lo elaboren de manera individual me los puedan expresar así como lo estamos trabajando en los videos. Entonces, sustituimos la fórmula. F es igual el valor de la gravedad, 6.67 por 10 a la menos 11, que va a multiplicar a la masa 1 y masa 2, 55 y 70, y divide la distancia al cuadrado. Aquí, aunque tenemos el valor de 1 al cuadrado, va a seguir quedando el mismo número, el 1, pero tenemos que dejarlo expresado. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Lo que deseo que ustedes desarrollen de aquel lado es que lo hagan por partes, que vuelvan a repetir en este caso la gravedad, la constante de gravedad, y hagan primeramente la multiplicación del numerador. 55 por 70 son 3.850. En este caso, como tenemos que el 1 al cuadrado va a seguir siendo 1 y la división de 3.850 entre 1 va a seguir, no va a cambiar, entonces aquí ya podemos hacerlo directo. 6.67 por 10 a la menos 11, que va a multiplicar 3.850, que es la multiplicación de ambas masas. Y en la calculadora, ustedes de aquel lado, ¿cómo lo van a teclear? Hay dos versiones. Ustedes, no desconozco cuál es la que tengan, pero en su calculadora, como paso número 1, van a teclear 6.67, seguido de, en mi caso, la calculadora que estoy ocupando tiene este símbolo por 10. Entonces, en automático yo así lo tecleo. ¿En dónde está ubicado este por 10? Lo tengo en el último renglón de las teclas, en la parte media, aquí, en la parte media, por 10. Así está directo. Y tengo otra versión, pero esta no tiene pila. Este también es otra versión, está igual.
en la parte medio, pero tiene EXP, que es el exponente de por 10. Pero para poder activar este exponente, tienen tienen que teclear. Acá en la esquina está una tecla que es Shift y después el exponente, y entonces ya les marca en la pantalla por 10. Aquí, por ejemplo, les puse, en mi caso fue directo, 6.67 por 10, y en el caso de que tengan otra versión es Shift, exponente, para que les maneje el por 10 en su pantalla, seguido de el valor de la gravedad a la menos 11, el valor exponencial, y después la tecla X normal, que es de multiplicación, y 3850. Entonces les da a ustedes de aquel lado 2.56 por 10 a la menos 7. Estamos hablando de fuerza, su unidad son los newtons. No se les olvide colocar qué es lo que están buscando y la unidad que lo acompaña a un lado del desarrollo de su actividad. El segundo ejercicio dice lo siguiente: ¿cuál es el valor de la fuerza gravitacional entre la Tierra de masa 6.0 por 10 a la 24 kilos y el Sol de masa 2.0 por 10 a la 30 kilos? Si la distancia de separación Sol-Tierra es un promedio de 1.5 por 10 a la 11. Tenemos como primera actividad, detectamos los datos que pide el problema. Vamos a buscar la fuerza gravitacional. Tenemos la masa 1 de 6.0 por 10 a la 24 kilos, la masa 2, 2.0 por 10 a la 30 kilos, y una distancia de 1.5 por 10 a la 11 kilómetros. Colocamos los datos: fuerza, masa 1, masa 2, distancia y la gravedad. Algo que ustedes también les debe de importar o deben de tomar mucho en cuenta son las unidades que les debe de coincidir para poder pasar a la sustitución de su actividad, de su ejercicio. Como vemos aquí, la masa está en kilos, la distancia está en kilómetros, y si le ponemos atención a la constante de la gravedad son newtons metros cuadrados entre kilogramos. Tenemos aquí kilogramos y los newtons, que es la fuerza. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con las unidades que les debe de coincidir. Por eso en el ejercicio del examen les salió erróneo, porque necesitan ustedes ser creativos en esta parte, de tomar en cuenta y convertir si es necesario. En este caso, estos ejercicios son directos, y lo que aquí yo me estoy más que nada enfocando es en el uso de la calculadora. Entonces, nos vamos a la fórmula. F es igual a G por M1, que multiplica a la masa 2 entre distancia al cuadrado. Para poder sustituir, ustedes se están dando cuenta que en este ejercicio vamos a utilizar pura notación científica. Entonces los datos nos arrojan pura notación científica, sustituimos con esos datos que tenemos. 6.67 por 10 a la menos 11, que va a multiplicar a 6.0 por 10 a la 24, y 2 por 10 a la 30, y va a dividir a 1.5 por 10 a la 11, pero esto lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Vuelvo a repetir la gravedad, la constante de gravedad, y realizo la multiplicación de 6.0 por 10 a la 24 y 2 por 10 a la 30, 2.0 por 10 a la 30. En mi calculadora a mí me arroja que es 1.2 por 10 a la 55. Y ya que estoy aquí, en la parte del denominador voy a elevar ese 1.5 por 10 a la 11 al cuadrado. ¿Cómo va a quedar expresado en su calculadora este espacio que se va a ir al cuadrado? En su pantalla tienen que colocar 1.5, la tecla
por 10 que está hasta abajo. Después, en este caso, estamos hablando de 11 positivo, 11 y elevamos al cuadrado. Esa tecla está abajo de la simbología que tienen ustedes en su calculadora. Está aquí, al cuadrado. Entonces, teclean esta para que en su pantalla les quede así: 1.5 por 10, 11 al cuadrado, le dan igual y les genera 2.25 por 10 a la 22 positivo. Paso que sigue, vuelvo a repetir la constante de gravitación y realizo la división de 1.2 por 10 a la 55 entre 2.25 por 10 a la 22, y en este caso me da un valor de 5.33 por 10 a la 32. Teniendo ya este valor, puedo entonces realizar la multiplicación de la gravedad y tengo como resultado una fuerza de 3.55 por 10 a la 22 newtons. Y para finalizar este tema de la ley de la gravitación universal, en la página 127 de su libro de física, les habla sobre un ejemplo de un ejercicio donde a ustedes les solicitan calcular la distancia. Entonces aquí lo único que voy a hacer es darles una breve explicación del por qué en matemáticas se quedaría expresado de esta manera. Tenemos la fórmula general: F es igual a G, que multiplica M1 por M2 entre distancia al cuadrado, y lo que ustedes van a despejar es la distancia al cuadrado. Entonces, como hemos visto en los ejercicios anteriores, yo me espero hasta tener este resultado, porque esta G se encuentra en medio. Significa que el valor de la gravedad va a multiplicar a todo esto. Entonces yo por eso lo voy jalando hasta que al final mi resultado lo multiplico por la gravedad. Y para despejar de la distancia al cuadrado en la fórmula general, se separan y la G pasa a ser de masa 1 y masa 2, como lo vemos aquí. Entonces, la distancia la pasamos en el lugar de F, y aquí, como les he comentado anteriormente, es como si realizáramos la regla de 3 simple, el cruce. Entonces, nosotros cubrimos la D y multiplicamos G por 1 entre F. Entonces, F va a pasar a dividir G por 1 entre F, queda gravedad masa 1 por masa 2 entre la fuerza. Pero aquí todavía nos está ocupando lugar la distancia al cuadrado. Nosotros nada más queremos la distancia. Entonces, para poder nosotros deshacernos de este cuadrado, tenemos que pasar a ocupar una raíz enfrente para poder eliminar este cuadrado. Entonces, por eso nos queda la D es igual a la raíz de gravedad que multiplica masa 1 por masa 2 entre la fuerza. Y aquí de igual manera, para hacer para obtener el resultado de una distancia, tienen primero que hacer todo lo de adentro, y a su resultado, lo último que ustedes van a hacer es sacarle la raíz en su calculadora. Entonces así quedaría el ejemplo que marca su libro.